Iván Jagroski sobre el procesamiento que se decretó hoy de Marcelo D'Alessio por el juez de Dolores Ramos Padilla. Efectivamente, Víctor Hugo, lo que podemos decir del procesamiento con preventiva por asociación ilícita y extorsión que dictó el doctor Alejo Ramos Padilla es, primero y principal, que se corrobora la relación entre el falso abogado, a quien estamos viendo en pantalla, y el titular de la Fiscalía número 3, la Fiscalía Federal, Carlos Stornelli. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se corroboró en los teléfonos en el procesamiento son las llamadas, los mensajes de WhatsApp y de Telegram antes, durante y después de la extorsión al empresario agropecuario Pedro Echeves. Y acá hay no un giro, pero sí una particularidad bien interesante y tiene que ver con que en el procesamiento Ramos Padilla dice: podría concluirse en principio que el fiscal Carlos Stornelli no estaría involucrado en la exigencia ilegítima de dinero a Pedro Echeves, más allá de la profunda investigación que necesariamente deberá proseguir. Y dice Ramos Padilla, más adelante de esto, Stornelli interpretaba que Marcelo D'Alessio era un agente de la DEA, alguien con recursos, alguien que no reportaba, por decirlo de alguna manera elegante, a la República Argentina, sino a otros lares, digamos, a otras geografías. Entonces se pregunta el juez, yo diría más bien que deja la puerta abierta, esto es una interpretación personal, a la imputación de Carlos Stornelli como partícipe de la asociación ilícita. Lo que se pregunta es, ¿por qué un fiscal federal de la República Argentina convoca extraoficialmente, por no decir ilegalmente, es decir, sin oficios judiciales, sin la intermediación de alguien de la justicia, a un agente de una organización de otro país para una causa que tramita en la República Argentina? Hay que decir que de todas maneras no se lo presentó la Embajada de Estados Unidos, es probable que trabaje para ellos. Muy rápidamente la Embajada salió a decir: nosotros no tenemos nada que ver con ese señor. Se lo presentó un periodista de Clarín, a D'Alessio y Stornelli. A partir de ese momento desarrollaron una confianza tan pero tan grande que no tiene ninguna justificación. Vos sabés, Iván, que hasta estuvo tomando declaraciones a una persona de PDVSA en el propio escritorio de Carlos Stornelli, como si él fuera parte de la causa. No era ni siquiera abogado. No, y hay un chat que se corrobora en el procesamiento, que yo se lo hubiera traído, Víctor Hugo, si hubiera tenido más tiempo, en el que lo que dice D'Alessio en los intercambios con el doctor Stornelli es: ahora te lo... Habla de Brusa, del de PDVSA, el arrepentido uruguayo de PDVSA, dice, está con un susto bárbaro, o tiene un susto, algo así. Ahora te lo bajo para que lo escrachen los medios y lo vuelvo a subir, dice Marcelo D'Alessio. Un dato importante es que la prueba que obtuvo el doctor Ramos Padilla es una prueba que no está contaminada. Se lo traduzco, al margen de la consideración que usted tenga de la causa Cuadernos, que instruye justamente el doctor Stornelli con Claudio Bonadío. Se hablaron de unos cuadernos, después se hablaron de las fotocopias, porque los cuadernos se habían quemado. Se empezó a generar una suspicacia alrededor de la solidez probatoria en torno a la causa de los cuadernos. Acá eso no ocurrió. Acá hay allanamientos, hay cruce de teléfonos certificados, encontraron una libreta, valga la paradoja, en la casa de Marcelo D'Alessio y varias cuestiones más. Otro punto, Víctor Hugo, interesante es Eduardo Casal, que es el procurador interino de la Nación. Cuando Ramos Padilla le pidió que investiguen a Stornelli como parte del Ministerio Público Fiscal, dijo, de alguna manera, se lo resumo, necesitamos pruebas, necesitamos elemento probatorio. Bueno, lo que deja claro Ramos Padilla en este procesamiento es que esos elementos probatorios para abrir una investigación sobre Carlos Stornelli ya están. Y lo que no se entiende hasta el día de hoy, o por lo menos no lo entiendo yo, es qué habilidad paranormal tiene el doctor Ercolini, que le pidió la inhibitoria a Ramos Padilla cuando la causa estaba en secreto de sumario. Ercolini es un servil del establishment, el hombre responsable de que estén presos los dueños de esta empresa con su fallo increíble. Se le consultaba si se podía hacer una venta y dijo, quieren vender, entonces van presos. Estamos hablando de quien ni siquiera se animó a llamar a declarar a Héctor Manieto en la terrible causa de Papel Prensa. Un servil del establishment que inmediatamente le pidió la causa a Ramos Padilla para evitarle problemas a Stornelli. Aquí hay una connivencia atroz que la señala Ramos Padilla, corregime si no es así, Iván, y que quiero desarrollar después en la columna. De adentro del juzgado de Stornelli salen los datos que D'Alessio tiene
para de esa manera llamar a personas a las cuales amenaza con que Stornelli las va a convocar o que serán publicadas en el diario Clarín, a través de uno de los periodistas que también forma parte del grupo, el que lo presentó a Stornelli. Entonces llaman y le dicen, por ejemplo, a Echeve, atendé esto, te va a llamar Stornelli, yo lo puedo evitar, yo hablo con él, pero podés salir en Clarín. Y yo también puedo parar que salga o no salgas en Clarín, que se publique o no se publique algo. Es una verdadera mafia la que está actuando y me parece que Ramos Padilla tiene una oportunidad, Iván, extraordinaria para desactivar esa bomba de tiempo que es en el mundo de la justicia lo que pasa en Comodoro Pi. Sí, el tema ahora va a estar en que esta inhibitoria que le planteó Ercolini en un país normal, no en Argentina en el año 2019, lo tendría que definir la Cámara Federal de Mar del Plata. Seguramente van a pedir que intervenga la Cámara Federal porteña con Martín Irurzun, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, alguna de esas salas. Pero, Víctor Hugo, hay algo muy interesante que es la maniobra contra Ubeira, contra el doctor Ubeira. Esta para mí es la parte más grave de toda esta situación que hemos estado conversando y que destaparon Horacio Berbisky y Tuni Coleman en adelante con Irina Hauser. ¿Por qué digo lo más grave? Porque está corroborado que hubo mensajes entre D'Alessio y Stornelli para hacerle una cámara oculta a uno de los abogados de los procesados y detenidos en la causa de los Cuadernos, donde Stornelli es fiscal. Mire, ya no le digo en un país normal, en un país que no esté absolutamente descontrolado y destruido, Stornelli debería ser apartado de la causa e investigado porque goza, como todos los argentinos, aunque el propio Stornelli y la Cámara Federal no lo identifiquen así, con los que están detenidos, de la presunción de inocencia. Pero no puede ser más el fiscal de la causa. Ya está muy corroborado en el procesamiento de Ramos Padilla vínculos que hacen que de mínima tengan que apartarlo de la causa. Lo de Ubeira, Víctor Hugo, es francamente insólito. Le quieren hacer una cámara oculta, no estoy, es algo absolutamente extraoficial, a el fiscal, a Ubeira, que es el abogado de Oscar Tomás, el ex interventor del ente binacional Yacyretá, sobre el cual se podría hablar largo y tendido porque hay algunas situaciones vinculadas a la construcción de un par de represas. Eso lo tenía que hacer Rodrigo González, el socio que D'Alessio, que dice no ser socio de D'Alessio, tenía que llevar a cabo él esto. Van a escuchar en la columna a este abogado en conversación con Eduardo Valdés cuando cuenta cómo con el tal Santoro, que está en todas, es decir, la representación de Clarín, con Fariña y con D'Alessio. Mire qué particular trío, por lo menos para no involucrarlo, es decir, mire qué cuarteto al doctor Rogelio González. Pero él era el que tenía que hacer la cámara oculta, un fiscal, que le pide a un tipo que después dice está descerebrado, como D'Alessio. Un hombre como Stornelli, que está manejando la causa pretendidamente más importante del país, que sea capaz de comportarse de esa manera en el fango, con el barro por lo menos hasta la cintura, prácticamente sin poder moverse, y que no sea un escándalo, que como bien dice Iván, haya ya salido de esta causa, muestra a qué grado de descenso ha llegado la Argentina en materia judicial. Víctor Hugo, mire, el gobierno nacional ha generado una instancia judicial, ¿cómo decirlo?, atípica en democracia, que es tomar la palabra de los delincuentes como un eje probatorio fundamental. Nosotros creemos, o por lo menos quien les habla, que eso no es así. Es decir, que tanto Fariña como lo testimonial, lo que no se pueda corroborar de lo que dice D'Alessio, pueden ser palabras de dos delincuentes que nada tiene que ver con la realidad. Ahora, si uno toma lo que ha hecho el gobierno, que es creerle a estos delincuentes, lo que vamos a escuchar ahora, que no sé si se escuchó hasta el momento, Víctor Hugo, genera de mínima una particularidad que hasta ahora no se había conocido en la causa entre D'Alessio y el fiscal Stornelli. Hablar con Claudio, algo hay que hablar con Sebastián, y obviamente acá el compañero, queremos que sea gobernador. Ahí cuando me dice, y el compañero tiene que ser gobernador, ahí me terminó de caer la ficha. Claro. Y dije, estos tipos se están juntando con esto de los bonos, los tipos están juntando ahorita para la campaña. Me acabo de dar cuenta por qué piden lo que piden. Están juntando ahorita para la campaña. Están haciendo lo mismo por lo cual se están acusando a los K. Claro. ¿Entendés lo que están haciendo? ¿Cómo no? Por eso le sacan a Pablo Roca 6 gambas, un palo 800.
Esta es la duda, Víctor Hugo. ¿Se le cree a Fariña? Si se le cree a Fariña, ¿se le cree a D'Alessio? Es brutal. Y si se les cree a esos personajes, se le cree al Grupo Clarín y al diario La Nación, porque todo tiene que ver con ellos. ¿Se acuerda cuando trataron de decir que esta historia de la que todos los días están apareciendo nuevos y fundamentales elementos era algo que había sido generado por los presos políticos desde Ezeiza? Desde allí adentro habían trabajado. Porque Carrió, con escuchas hechas hasta por el hijo de Stornelli, un chiquito de 21 años que trabaja en escuchas, no puedo entender cómo lo mandan a un lugar tan feo a su hijo, habiendo tanto sitio en la corporación judicial. Pero lo que hacen es con esas escuchas malavidas, tardías y que no demuestran absolutamente nada, procurar involucrar con una operación berreta, como dijo Stornelli, a quienes estaban presos y solamente se enteraron como cualquier ciudadano 3 o 4 días después de que había aparecido la denuncia. Esto marca también la forma de participación del periodismo en toda esta basura judicial que tenemos que sobrellevar hoy día en la República Argentina y de la que Stornelli es un integrante de los predilectos. ¿Algo más, Iván? No, Víctor Hugo, simplemente que hay muchísima más información, el procesamiento de 225 páginas dictado por el doctor Alejo Ramos Padilla, y que ahora va a haber que estar atentos porque Comodoro Pi se ha cerrado sobre sí mismo y van a intentar quitarle la causa a Dolores para llevarla a la justicia federal. Vamos a estar con más de este tema, con muchos audios, con lo que tiene que ver con la participación del periodismo, de lo judicial y de lo político en este tema de Marcelo D'Alessio y su procesamiento de hoy.